El hielo no perdona. Astarel era prueba de ello. Un mundo cubierto por una capa blanca infinita, donde incluso los rayos del sol parecían rendirse. Las tormentas no avisaban. Caían como látigos celestes, borrando caminos, sepultando ciudades enteras bajo cristales filosos. Allí, oculta entre las grietas de una caverna derrumbada, se encontraba Liria. Sus brazos temblaban, no por el frío, sino por lo que sostenían, un bulto débil, envuelto en lo que quedaba de una manta térmica que ya no conservaba calor. Su hija, Naeri, apenas respiraba. Cada inhalación era un gemido de cristal roto. Su piel, que alguna vez brilló con un resplandor violeta, era ahora grisácea, opaca, apagada. Liria apretó los labios. El aire dentro del refugio era denso, cargado con la humedad congelada del aliento de la muerte. Afuera, la ventisca rugía con furia, y cada embestida del viento parecía querer arrancarle la esperanza de entre los dedos. Naeri había nacido con una debilidad que los médicos de Astarel no sabían tratar. Algo antiguo. Algo que solo atacaba a los recién nacidos cuando el frío se volvía absoluto. Todos le dieron a Liria la misma sentencia: prepara un canto de despedida. Pero Liria no quería despedirse. No todavía. La joven madre se arrodilló junto a su hija. Con los ojos cerrados, y la frente apoyada contra la de Naeri, respiró hondo. Sintió el calor apenas perceptible del cuerpecito que tanto amaba. Cada latido era una súplica muda. Y entonces, comenzó a cantar. No fue un canto común. No tenía palabras, sino vibraciones. Tonos que solo las madres de Astarel conocían. Melodías que conectaban con la antigua esencia del planeta, con la energía que se movía por debajo de la corteza congelada, donde se decía que aún dormían los espíritus de los fundadores. Su voz tembló al principio, desgarrada por la angustia. Pero al avanzar, la canción se volvió más fuerte, más clara. El eco se deslizó por los túneles de hielo, atravesó grietas ocultas y se filtró hacia la superficie, donde el viento lo recogió. Y lo llevó. A kilómetros de distancia, entre llanuras prohibidas, más allá de las montañas de hielo vivo, donde los mapas se deshacían y la muerte era segura, alguien se movió. Pero Liria no lo sabía aún. Ella seguía cantando, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Cantaba como si el mundo entero dependiera de esa canción. No para calmar a su hija, sino para resistir la desesperación. Para negarse a aceptar el silencio como destino. Las notas comenzaron a cambiar. Su voz ya no era solo de tristeza. En su garganta emergía una furia antigua, la de todas las madres que alguna vez gritaron contra lo imposible. Las paredes del refugio vibraban. El hielo en las grietas superiores crujía, y el suelo se estremecía débilmente, como si la tierra misma se conmoviera. Resiste, mi pequeña. Resiste. Liria envolvió a Naeri con su propio cuerpo, tratando de cederle el último calor que le quedaba. Sus labios ya estaban azules. Su voz se iba apagando. Pero no se detuvo. No podía. Porque aunque no lo supiera, más allá de los abismos congelados, alguien había escuchado. Y había comenzado a moverse. El eco del canto atravesó los kilómetros de hielo como si la misma esencia del planeta lo llevara consigo. No fue solo sonido, fue una vibración, un estremecimiento ancestral que tocaba fibras olvidadas del mundo y del corazón. Más allá de las zonas habitadas, donde ni los exploradores más osados se aventuraban, en lo más profundo de una grieta natural resguardada del viento y del tiempo, un hombre abrió los ojos. Eloy no entendió al principio por qué su pecho dolía. Había sentido ese dolor solo una vez antes, en su mundo natal, cuando el último de su familia se desvaneció sin poder despedirse. Era ese tipo de dolor, no físico, sino hecho de memorias, de pérdida, de una urgencia que no tenía explicación racional. Se incorporó lentamente. A su alrededor, todo era roca helada y silencio. Llevaba semanas solo. Vivía así desde hacía años. Solo, como un pacto, como castigo, o como exilio autoimpuesto. Pero esa canción, esa voz, no era humana. Y sin embargo, lo atravesó como si hubiese nacido para él. Se levantó tambaleante, tomó su abrigo de piel sintética y lo lanzó al suelo. No lo necesitaba. No para donde iba. No ahora. Empuñó la flauta que descansaba sobre una piedra cercana. Pequeña, simple, hecha de madera negra que solo crecía en los llanos ardientes de su mundo original. Había sido tallada por su hermana. La única que lo había llamado hermano incluso después de que la humanidad lo tachara de traidor por lo que no pudo evitar. No tocaba desde su muerte. Y sin embargo, hoy,
Tenía que llevarla con él. Frente a la salida de la caverna, el viento soplaba como cuchillas. La tormenta estaba en su apogeo, pero Eloy no vaciló. Sus botas pisaron la nieve que brillaba como vidrio roto. Cada paso crujía con fuerza. El frío mordía, se colaba por las costuras de su traje y quemaba la piel de su rostro. Pero no se detuvo. Porque ella seguía cantando. Porque su alma lo había elegido. A medida que se internaba en los caminos sin nombre del hielo prohibido, los sonidos del mundo parecían callarse. Solo quedaba el canto, que ya no era solo lamento. Era súplica. Era fuego. Era una madre pidiendo lo imposible. Eloy se detuvo por un momento al llegar a una planicie vacía. Allí el viento era tan fuerte que levantaba polvo de hielo como si fueran fantasmas. Se arrodilló, apoyó la flauta en sus labios, y respondió. No con palabras, sino con una melodía que nunca antes había tocado. No sabía de dónde venía. Pero sus dedos se movían como si los guiara a otra voluntad. Las notas volaron al viento, y por un instante, la ventisca pareció detenerse. Una chispa de calor brotó de la tierra bajo sus pies. Y algo ancestral despertó. A lo lejos, entre montañas que nadie osaba cruzar, Liria, aún en su refugio, sintió el cambio. Abrió los ojos. Había algo nuevo en el aire. Una vibración que no era suya. Un eco distinto. Fuerte. Vivo. Cercano. Y comprendió. Alguien la había escuchado. Alguien venía. Pero no cualquier ser. No un viajero. No un guerrero con armadura ni un médico con respuestas. Venía un humano. El único que aún recordaba cómo amar con la vida entera. El único que había olvidado el miedo. La noche había caído sobre Astarel como una segunda piel de hielo. Una oscuridad densa, azulada, que no era simple ausencia de luz, sino la presencia absoluta del olvido. En el refugio, apenas iluminado por la tenue bioluminiscencia de los restos de energía en las paredes, Liria temblaba. Ya no sabía si era por el frío o por la certeza de que Naeri se estaba apagando en sus brazos. La pequeña respiraba de forma irregular. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada inhalación fuera una lucha entre el cuerpo y el vacío. Liria había envuelto a su hija con todo lo que tenía, capas térmicas, su propia ropa, incluso su cabello largo, que ahora le servía de escudo improvisado. Pero nada era suficiente. La infección del hielo había avanzado. Naeri tenía los labios oscuros. Su mirada, cuando abría los ojos, ya no buscaba a su madre. Solo miraba al techo como si viera algo más allá, como si parte de ella ya hubiese cruzado a otro plano. Liria cerró los ojos. Se negaba a aceptar lo inevitable. La canción había sido enviada. La vibración estaba allá afuera. Si había una esperanza, aunque fuera una entre 1000 galaxias, debía llegar ahora. No más tarde. No después. Fue entonces cuando sintió algo. Un cambio sutil en la presión del aire. Una perturbación. Como si una fuerza desconocida hubiese roto el equilibrio. La temperatura bajó aún más, pero no de forma natural. Era distinta. Como si el frío estuviera cediendo su reinado, como si se hiciera a un lado para algo más poderoso. Liria se irguió. Tomó a su hija con cuidado y se acercó a la entrada del refugio. Una capa de nieve cubría el acceso, casi sellándolo por completo. Pero un susurro se filtró por entre las grietas. No era viento. Era música. Una flauta. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La melodía era antigua, casi olvidada. Una variación de su canto, pero interpretada con fuerza, con convicción. Era una respuesta. No había duda. El corazón de Liria latió con violencia. Retrocedió rápidamente, colocó a Naeri en el lecho improvisado, y miró hacia la entrada con los ojos llenos de lágrimas. ¿Era real? ¿O su mente la traicionaba en el momento de mayor desesperación? Cada segundo se alargaba como una eternidad. Y entonces, la nieve estalló. No fue una explosión violenta, sino una rotura silenciosa, como si el mundo se partiera en dos. Entre la neblina blanca que entró arrastrada por el viento, apareció una figura. Caminaba lento. Se sostenía apenas. Su cuerpo estaba cubierto de hielo, sus cejas blancas por la escarcha. Sangraba por una ceja. El rostro estaba surcado por grietas rojas provocadas por el frío. Aún así, su mirada ardía con una intensidad que Liria jamás había visto en ninguna criatura. El humano cayó de rodillas. La flauta cayó de sus manos y rodó por el suelo. Respiraba con dificultad. No podía hablar aún.
El viaje lo había dejado al borde del colapso, pero no apartaba la mirada de la niña. No preguntó. No pidió explicaciones. Solo observó. Liria se quedó inmóvil, paralizada entre el temor, el asombro y la súbita irrupción de la esperanza. El humano, jadeando, alzó una mano temblorosa. No hacia Liria, sino hacia Naeri. Avanzó arrastrándose, sin fuerza para caminar. Pero sus ojos decían que aún no había terminado. Lentamente, se sentó en el suelo junto a la niña. Liria no lo detuvo. Algo en él le decía que no debía tener miedo. Que esa criatura herida, rota por el viaje y por el frío, era más peligrosa para la muerte que cualquier arma. Tomó la flauta entre los dedos, y sin limpiarla, la llevó a sus labios. Y entonces tocó. La melodía que nació de esa flauta no era de este mundo. No era de ninguno. Era algo intermedio, hecho de dolor humano y amor alienígena. Era una vibración que unía dos especies, dos lenguas, dos naturalezas. El aire en el refugio cambió. El frío dejó de doler. Liria sintió que podía respirar mejor. Y Naeri, la niña, dejó de gemir. Sus ojitos se abrieron con lentitud. Miró al humano. Y sonrió. Un suspiro escapó de los labios de Liria, uno tan profundo que parecía llevarse todo el miedo acumulado en su alma. Se arrodilló junto a él, temblando, sin saber qué decir. El humano, sin dejar de tocar, giró el rostro levemente hacia ella. Una sola lágrima le cayó por la mejilla. No era de tristeza, era de reconocimiento, porque esa canción era también para él. Naeri se acurrucó sobre el pecho de su madre. Liria no dijo nada. Solo envolvió al humano con los brazos. No era un gesto racional. Era instinto. Era agradecimiento sin palabras. Era amor sin condición. En ese instante, el universo se contuvo. Afuera, la tormenta se detuvo por un momento. Las criaturas del hielo se silenciaron. La vida, por primera vez en mucho tiempo, resistía. Y el humano, seguía tocando. La música cesó lentamente, como una vela que se apaga sin prisa. La última nota flotó en el aire durante segundos interminables, luego se disipó en el silencio como un suspiro agradecido. En el refugio, la quietud era sagrada. La pequeña Naeri dormía tranquila, por primera vez en días. Su pecho subía y bajaba de forma constante, sin sobresaltos, y un tenue brillo comenzaba a regresar a su piel. Liria no podía apartar la vista del humano. Estaba exhausto, cubierto de escarcha, pero su rostro irradiaba una serenidad extraña. Como si hubiese sabido desde el principio que llegaría a tiempo. Que ese era su destino. Que su lugar era aquí. Ella quiso hablar, agradecer, preguntar. Pero no supo cómo. Las palabras no alcanzaban. Solo se acercó y limpió con sus propias manos la sangre seca que aún manchaba su frente. No hubo necesidad de gestos grandiosos. Ambos sabían lo que el otro había sentido. Lo que acababan de compartir iba más allá del lenguaje. Pero la calma no era un regalo sin precio. Astarel no olvidaba. En lo profundo de la tierra congelada, algo se agitó. Un crujido apenas perceptible recorrió la base del refugio, una vibración sutil como si una raíz hubiera despertado bajo los cimientos. Liria se tensó al instante. Sus sentidos, afinados por el instinto maternal, detectaron lo que la mente aún no reconocía. Eloy también lo sintió. Abrió los ojos, ahora completamente despiertos. Se incorporó lentamente, sin decir nada, y colocó la flauta en el suelo como si supiera que no volvería a usarla pronto. El suelo tembló de nuevo, esta vez con más intensidad. La pequeña Naeri se estremeció entre las mantas. Liria la sostuvo con fuerza, su rostro se endureció. Ya no era la madre desesperada de horas atrás. Ahora era guardiana, leona, escudo viviente. Vienen, murmuró con un tono que parecía contener siglos de memoria ancestral. Eloy no preguntó quiénes. Lo comprendía. Sabía leer la vibración del suelo, el espesor del aire, la electricidad estática que recorría las paredes del refugio. Había sentido eso antes, en otros mundos. Afuera, la ventisca volvió a gritar. Pero no era natural. El viento traía algo en su interior. Una presencia. Un hambre. La entrada del refugio se oscureció de golpe. No fue la nieve ni las nubes. Fue una sombra viva, moviéndose con la suavidad de la muerte. Y luego, surgieron criaturas blancas, altas, deformes. Su piel era una amalgama de carne congelada y placas cristalinas.
No tenían ojos, pero percibían todo. Eran los vacíos. Manifestaciones del frío absoluto. Engendros que nacían cuando una vida se rendía al hielo. No pensaban. No razonaban. Solo buscaban destruir todo lo que respiraba calor, música o esperanza. Liria retrocedió con Naeri en brazos. Su garganta vibró con una frecuencia apenas audible, un canto de defensa que activaba barreras invisibles a su alrededor. Eloy se puso de pie y se adelantó. Sin armas. Sin armadura. Los vacíos lo observaron con esa quietud escalofriante de las entidades que no temen nada. Luego, como un solo ser, avanzaron. Eloy cerró los ojos un instante. No buscaba paz. Buscaba dentro de sí algo que había enterrado mucho tiempo atrás. Algo que había jurado no volver a tocar. Su cuerpo tembló. Las venas de sus brazos brillaron levemente con un rojo tenue. El aire a su alrededor empezó a calentar. Vapor salió de su piel. El hielo bajo sus pies comenzó a derretirse en un círculo. Uno de los vacíos se lanzó hacia él, con garras extendidas y un grito agudo que perforó el aire. Pero cuando estuvo a punto de tocarlo, Eloy lo interceptó con un solo golpe. El monstruo estalló en una lluvia de cristales negros. Liria contuvo el aliento. No por miedo, sino por asombro. No entendía lo que acababa de ver. Aquel humano no era como los demás. No solo había sobrevivido a la travesía, era parte de algo mayor. Una fusión de carne, memoria y poder ancestral. Los otros vacíos atacaron a la vez. Eloy giraba, esquivaba, golpeaba. Cada contacto era devastador. No peleaba con rabia, sino con precisión. Su cuerpo se movía como si el hielo mismo lo obedeciera. Cada pisada partía el suelo. Cada exhalación expulsaba vapor ardiente. Parecía estar ardiendo por dentro. Pero eran demasiados. Uno logró herirlo en la espalda. Cayó de rodillas por un instante. Otro se lanzó hacia Liria, intentando rodearla. Ella gritó, su voz cambió de tonalidad, convirtiéndose en una onda expansiva que lanzó al vacío contra la pared. Eloy se levantó. Sangraba. Pero sonreía. No morirán hoy, dijo con voz ronca. No mientras yo respire. El hielo bajo sus pies se quebró completamente, revelando una energía roja que surgió del centro del planeta. Eloy hundió una mano en la grieta. Al sacarla, una esfera de fuego líquido giraba en su palma. Los vacíos se detuvieron. Por primera vez, vacilaron. Y entonces, él habló en su idioma. Una sola palabra. La esfera estalló, lanzando una onda incandescente que arrasó con todo. El silencio volvió. No quedó rastro de los enemigos. Solo humo, cristales fundidos y el crujido de la cúpula que aún resistía. Eloy cayó al suelo. Liria corrió hacia él. Naeri dormía. Pero el precio aún no estaba pagado. El refugio olía a hielo fundido, a ceniza recién nacida. La temperatura fluctuaba como si el aire aún no decidiera si debía congelar o permitir vida. Las paredes vibraban con un eco lejano, como si el planeta estuviera reacomodando su pulso. En el centro del refugio, Eloy yacía inconsciente, con el cuerpo tendido en un ángulo que no parecía natural, pero su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba vivo. Por ahora. Liria se arrodilló junto a él. Sus manos temblaban. No de miedo, sino de algo mucho más profundo. Tenía los dedos manchados con la sangre cálida de Eloy, esa sangre que había brotado al protegerlas. Su piel, antes tan pálida por el frío, ahora ardía al contacto con él. Era como si el calor del humano se aferrara a la vida con una voluntad propia. Lo observó con atención. Cada línea de su rostro hablaba de tormentas pasadas. Las cicatrices que cruzaban sus brazos no eran solo físicas. Liria lo sabía. Ese hombre no solo había cruzado las montañas, había cargado con fantasmas. ¿Por qué lo hiciste?, susurró, acariciando su cabello empapado por el sudor y la sangre. ¿Quién eres realmente? Eloy no respondió, pero una lágrima cayó desde la comisura de su ojo cerrado. No era debilidad. Era memoria. Era peso. Liria cerró los ojos por un instante, escuchando el silencio. Naeri respiraba con normalidad. Dormía profundamente, rodeada por la manta y la energía que ahora parecía fluir desde el centro del refugio hacia ella. No era normal. Algo había cambiado. El aire alrededor de la niña vibraba con una suavidad distinta, como si lo imposible hubiese sido reescrito. Y comprendió. Eloy no solo había salvado a Naeri. Había sellado algo en ella.
Una chispa. Una fusión. Su canto. Su sangre. Y la música de la flauta. Todo eso ahora vivía dentro de su hija. Liria se puso de pie con lentitud. Salió del refugio por primera vez desde que la tormenta había comenzado. Lo que vio la dejó sin aliento. El cielo estaba despejado. Era imposible. En Astarel, el cielo no se despejaba. Siempre estaba cubierto por tormentas, humo, niebla, polvo de hielo. Pero ahora, las estrellas se veían. No muchas, pero las suficientes como para que su reflejo hiciera brillar la superficie de las montañas más lejanas. El mundo había cambiado. Respiró hondo. El aire estaba más limpio, más suave. Una luz roja, tenue, aún parpadeaba en el punto exacto donde Eloy había golpeado el hielo con su energía. No se apagaba, pero no ardía como fuego. Era un resplandor más antiguo. Una señal. Un corazón latiendo debajo de la tierra. Liria regresó al interior. Se arrodilló junto a Eloy y colocó su frente contra la de él. No puedo dejarte morir, dijo en voz baja. Hiciste lo imposible por nosotras. Ahora me toca a mí. Tomó una pequeña daga ceremonial que usaba en sus rituales de protección. Sin pensarlo más, se hizo un corte en la palma. La sangre azul brotó lentamente. Luego, con cuidado, tomó la mano herida de Eloy, la entrelazó con la suya y dejó que ambas sangres se mezclaran. No había garantía. No era magia. Era una ofrenda. Un acto de fe. Y entonces, el milagro. Eloy se estremeció. No despertó del todo, pero sus dedos se movieron, como si buscaran algo. O alguien. Liria lo envolvió con su cuerpo, con su calor, con su canto, uno más suave ahora, apenas audible. Un arrullo. Una canción de cuna para un guerrero caído. Cantó durante horas, hasta que su propia voz comenzó a quebrarse. Y cuando finalmente el silencio volvió, Eloy habló. No abrió los ojos, pero sus labios se movieron con un hilo de voz. Tu hija, es parte de algo grande ahora. Liria contuvo el aliento. ¿Qué significa eso? El hielo la eligió, pero yo la reclamé. No como sacrificio, como esperanza. Hubo una pausa. Un temblor suave sacudió el refugio. Liria sabía que no era peligro. Era el mundo ajustándose. Reconociendo. No quiero perderte, dijo ella, temiendo que sus palabras fuesen una despedida. Eloy sonrió. Apenas. Pero fue suficiente. Entonces decide. ¿Decidir qué? Si me dejas ir, o si me llamas de vuelta. Liria no entendió al principio. Pero luego lo vio con claridad. Eloy estaba entre mundos. Entre el suyo y otro. Más allá del frío, más allá del dolor. Solo su voz podía traerlo de regreso. Se acercó a su oído. Y por primera vez, no cantó como madre, ni como protectora, ni como mujer quebrada. Cantó como compañera. Como igual. Y en esa canción había promesa, deseo, dolor, pertenencia. Cada nota era un lazo que lo ataba a este mundo. No como prisionero, sino como elegido. Eloy abrió los ojos. Tenues, pero vivos. Ahora, sí puedo quedarme, susurró. Y Liria lo abrazó sin soltarlo. Ya no eran solo humano y alienígena. Ahora eran testigos de algo mayor. Y esa niña dormida, que respiraba envuelta en calor y luz, era la herencia de todo lo que acababan de decidir. Los días siguientes no se midieron en horas ni en rotaciones del sol, sino en respiraciones compartidas, en silencios que curaban, en miradas que hablaban más que cualquier idioma. El refugio que antes fue prisión se convirtió en nido. El aire era más cálido. El viento seguía soplando afuera, pero ya no aullaba como un enemigo. Ahora parecía cantar con ellos, como si el planeta entero reconociera la transformación. Naeri despertó del todo la mañana del cuarto día. Sus ojos, antes apagados, brillaban con una intensidad que nunca antes había mostrado. Liria la observó, conteniendo lágrimas que ya no eran de angustia, sino de un amor tan profundo que dolía de tan vasto. La niña no habló de inmediato. Se sentó con lentitud, miró sus propias manos como si no fueran del todo suyas, y luego alzó la vista hacia Eloy, que aún descansaba cerca, recostado contra la pared, con vendas improvisadas y el cuerpo en recuperación. Naeri caminó hacia él sin miedo. Se detuvo frente al humano y colocó sus pequeñas manos sobre su pecho. Su voz, cuando finalmente habló, fue suave como una pluma, pero clara como el cristal más puro. Gracias por buscarme. Eloy sonrió. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos tenían vida.
No contestó con palabras. Solo tomó una de sus manos y la sostuvo, como quien sostiene el comienzo de un nuevo universo. Liria los miró a ambos, de pie junto a ellos, y sintió algo que nunca había sentido, completitud. El dolor de las semanas pasadas no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Todo había valido la pena. Al amanecer del séptimo día, decidieron abandonar el refugio. Eloy aún cojeaba, pero se movía con más firmeza. Liria cargaba a Naeri en una mochila de abrigo que había confeccionado con sus propias ropas. El cielo permanecía limpio. Las tormentas no regresaban. El hielo parecía respetarlos. Caminaron sin destino fijo. Solo hacia adelante. A través de valles helados que antes eran intransitables. Por cuevas cubiertas de cristales que ahora vibraban con la energía de su paso. Incluso los animales que antaño huían de toda presencia ahora se asomaban desde las grietas para observarlos. No como amenazas, sino como testigos. En el corazón de una meseta blanca, donde antes se decía que nadie sobrevivía más de un minuto, encontraron un árbol. Era imposible, pero estaba allí. Un árbol solitario, de ramas desnudas, pero de tronco caliente al tacto. Liria extendió la mano con asombro y sintió el latido dentro de la corteza, como un corazón tranquilo. Naeri se soltó de su madre y corrió hacia el árbol. Se detuvo justo frente al tronco y apoyó su frente contra él. Cerró los ojos. Sus labios se movieron en un canto muy bajo, uno que ni Liria ni Eloy conocían, pero que el viento pareció reconocer. Un susurro de hojas futuras se escurrió por las raíces. Y entonces sucedió. Las ramas florecieron. No con flores comunes, sino con pequeños cristales vivos, suaves como nieve y brillantes como fuego. El aire cambió. Por primera vez desde que se tenía memoria, Astarel no parecía un mundo condenado, sino uno que despertaba. Eloy cayó de rodillas. No de cansancio, sino de asombro. Lo entendía. Aquel árbol era el símbolo. Naeri no solo había sobrevivido. Se había convertido en puente. En semilla de algo nuevo. Liria caminó hasta él y lo abrazó por detrás. Sus brazos lo envolvieron con fuerza, con decisión. Él apoyó su cabeza contra su pecho y cerró los ojos. No había dolor en su rostro. Solo paz. Quiero que te quedes, le dijo Liria en voz baja, como si sus palabras no fueran solo petición, sino confesión. Eloy alzó la mirada. No tengo otro lugar. Liria sonrió, y por primera vez, Eloy la vio sonreír sin tristeza en los ojos. Construyeron una nueva vida allí, al pie del árbol que florecía aún en los días más fríos. Levantaron un hogar sencillo, hecho de piedras, madera de raíces calientes y recuerdos convertidos en pilares. No necesitaron mucho, solo la certeza de que habían sobrevivido juntos. Y que habían elegido seguir caminando de la mano. Naeri creció rápida. Su energía era distinta. A veces, cuando el viento cambiaba de dirección, ella salía al exterior, levantaba los brazos y comenzaba a cantar. Y entonces, flores brotaban de la nieve. Liria y Eloy la miraban desde lejos, con los corazones llenos. Sabían que ella era más que hija. Era legado. Era mensaje. Era la hija del hielo, y del fuego humano. A veces, en las noches claras, se oía una flauta. Nadie la tocaba. Pero sonaba. Y el mundo, agradecido, florecía en respuesta. Porque una canción, cuando nace del amor y se canta desde el abismo, puede cambiar el curso de los planetas. Y en Astarel, el hielo nunca volvió a ser el mismo.